Muy bien, 7:44. Luego de escuchar al candidato presidencial hace minutos con su posición en torno al último tramo de la campaña, hagamos un análisis más global. Hoy estamos 1 de agosto, estamos entrando ya a las últimas 2 semanas y un poquito más de campaña política. Y nos acompaña acá el analista Aquiles Hervás, a quien le quiero agradecer por visitar nuestra mesa de trabajo. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, todo muy bien, un gusto estar aquí, siempre al servicio de la gente a través de la señal de Sanorama, Fabricio. Gracias a usted por la gentileza de visitarnos. ¿Qué debería esperar el país? ¿Qué deberíamos nosotros, los ecuatorianos, esperar de la campaña, esperar de los candidatos en el contexto de este último tramo, de estas 2 semanas y un poquito más? Quedan 17 días de campaña electoral. ¿Cómo avisora usted ese escenario, doctor? Mire, considerando los tiempos restantes y además el tiempo total de campaña y las características especiales de esta elección, creo que las 3 grandes características, en mi humilde criterio, que deberíamos tener durante estos últimos días es, primero, percibir quién tiene la capacidad de realmente consolidar un gran proyecto, un gran programa de unidad nacional, ¿sí? Quien tenga la capacidad de identificar, incluso sin pensar todavía en la segunda vuelta, a más de la mitad de los ecuatorianos, a más del 50% de los ecuatorianos, y su proyecto, su programa, sus ideas, tengan esa posibilidad de sentir esa identificación en la ciudadanía, efectivamente va a poder hacer algo con este país durante este año y medio y eventualmente estamos hablando de los 6 años, ¿no? con capacidad o posibilidad de reelección. Segundo, en efecto, necesitamos ideas muy concretas que salgan del populismo penal para el problema de la inseguridad, es decir, algo bastante claro para que empecemos a evolucionar de este estancamiento doloroso, sufrido en el que nos encontramos de los vacunadores, de efectivamente los secuestros y todas las... Mejor no lo podía graficar, lejos del populismo penal. Qué bien que lo diga usted, porque eso que uno siente cuando escucha muchas veces a los candidatos, tanto a la presidencia, vicepresidencia, cuanto a asambleístas, que todos hablan de inventar el agua tibia, de reformar esto, de reformar aquello y una suerte de populismo penal. Hay que alejarse de eso, dice usted. Así es. Y finalmente, algo que yo lo digo con particular énfasis para la ciudadanía que nos está escuchando, ¿no? Y viendo. A pesar de que estamos en uno de los peores momentos de la historia de la República, la característica de las crisis es que abren las más grandes oportunidades, o la característica del dolor es que genera las más grandes esperanzas. Ecuador, Latinoamérica de cierta forma también, no ha tenido una oportunidad más grande que la del post-COVID, ¿sí? Nosotros somos posiblemente el abastecimiento de la capacidad alimentaria, la nueva demanda alimentaria que tiene el mundo, es nuestra mega oportunidad. Los japoneses tuvieron escasez de metales porque los europeos y norteamericanos y otros básicamente dedicaron a las armas todo el metal posible. Se dieron cuenta de eso y después de 2 bombazos, para resurgir como ave fénix, dijeron vamos a plantearnos un modelo tecnológico. Nosotros necesitamos un modelo agroalimentario, de turismo de mediana escala y finalmente de economía cultural. Quien sea capaz de plantear ese modelo en este momento de dolor y plantear esa esperanza, que no es una oportunidad que dura 10 días, 15 días, 20 días, una oportunidad posiblemente de una década, y la pueda volver proyecto, plan nacional de desarrollo, la pueda transformar en un camino desde el primer año, pero con una mirada clara, una visión hacia 20 años, va a tener un verdadero modelo de economía que es el segundo gran bastión de lo que estamos demandando ahora los y las ecuatorianas, ¿no? 1 de cada 4 de nosotros o está desempleado o efectivamente tiene un empleo precario. Entonces, seguridad, empleo y unidad nacional para mí son la brújula de este instante en el que nos encontramos. Ahora bien, aterrizando todo eso al momento actual, ¿cómo evalúa usted la campaña en términos generales? Porque sí, se ha dicho, y usted lo ha mencionado en este momento, los candidatos deberían apuntar hacia esto, hacia aquello, evitar esto otro, pero ¿cuánto de eso hemos escuchado hasta el momento en lo que va de la campaña? Pues mire, yo creo que a la ciudadanía hay que volverle una especie de tips sencillos, hay que darles tips sencillos, ¿no? Primero, yo creo que las denominadas principales fuerzas políticas no han logrado tener esa capacidad, porque se han enceguecido, se han vuelto miopes en su afán desesperado por tomarse el poder, ¿no? Digamos, vamos a poner un ejemplo breve, la Asamblea cerró con 7% de aprobación, y los llamados grandes partidos, ¿no? Socialcristianos, la ARC, entre otros, ¿qué han hecho? Han puesto exactamente a la misma persona que significaba ese 7% de apoyo popular. Entonces, por lo tanto, hay una miopía política. Están diciéndole a la ciudadanía... candidatos que van a la Asamblea. A los que van encabezando principalmente. Entonces,
¿qué le están diciendo a la ciudadanía? No nos importa lo que pensaban de esta asamblea, nosotros lo que queremos es recuperar el poder, punto, ¿no? Es decir, los unos. Y los otros, de alguna manera, mantenerse como lo han hecho ya 45 o 50 años desde el retorno a la democracia. Entonces, en efecto, la ciudadanía tiene que buscar un poco más abajo de esas mal llamadas fuerzas políticas. Tiene que buscar los grupos emergentes que están hablando de proyectos de unidad nacional. Segundo tip sencillito, yo esto lo digo de frente. Quien esté a favor de la explotación del Yasuní y el Chocó andino no tiene la más mínima intención de que este país cambie de modelo. Quiere mantenernos 500 años o 200 años republicanos como una neocolonia petrominera que no salga de ese nivel de dependencia. ¿Usted no cree en ese discurso de que para salir del extractivismo hay que ir al extractivismo? Definitivamente no, los únicos que se han enriquecido. Pues eso es un falso dilema, doctor. Es un falso dilema, porque con números, los únicos que se han enriquecido en esto son, en este orden, las grandes empresas, todas ellas se han llevado los recursos hacia fuera del país, los funcionarios de turno que han tenido la oportunidad de aprobar las licencias y han quedado muy pocas migajas para eventualmente alguno que otro gasto social, y segundo, muy poquitas migajas, casi una ofensa de limosna para los territorios donde se ha explotado. Y lo que es más, mientras nosotros tengamos esa pequeña llave abierta, porque finalmente es pequeña, el Ecuador tiene 30.000 millones de dólares, más o menos cada año en su presupuesto general del Estado. De esto, la tasa en el mejor de los casos, con alto precio del petróleo, ha sido de 7.000 millones de dólares. Si usted invierte 500 millones de dólares en el primer año en un modelo agroalimentario, durante los siguientes 3 años va a llegar a 5.000 millones de dólares, pero en la proyección de 10 años va a llegar a la mitad de nuestro presupuesto general del Estado. Esa es una verdadera apuesta productiva, y obviamente no va sola, va con turismo, va con economía cultural, pero esto necesitamos que lo vean los candidatos. Entonces, si los candidatos están a favor de la explotación y mantenernos arrimados con esta pequeña limosna que nos deja el modelo petrominero, efectivamente no van a sacar este país de la pobreza. Pero ahí me pongo a pensar, ¿no? Me parece que en los últimos 6 años se perdió un tiempo valiosísimo para apuntalar algo que ciertamente comenzó antes esos 6 años, que era tratar de hablar y de apuntalar un modelo de cambio de la matriz energética y de la matriz productiva. O sea, eso quedó en soletas, con cosas tan simples como, por ejemplo, el tema de las cocinas de inducción, que aquí generó un montón de resistencias, y que resulta que ahora uno se entera que el gobierno está entregando cocinas de inducción en ciertas ciudades. Una cosa medio rara, ¿no? Les digo, se perdió bastante tiempo, doctor. Siempre hemos perdido tiempo. Desde que retornamos a la democracia y la maldición de la abundancia trajo el primer barril justo aquí al ladito en la calle 10 de agosto a desfilar, empezamos un problema grave que intensificó nuestra forma de relación de dependencia frente al mundo. ¿Usted cree que se puede recuperar ese tiempo perdido? Mire, yo creo que se puede aprovechar la oportunidad. Mire, por eso es tan importante no votar por el pasado. O sea, aprovechar la oportunidad, dice, en el evento de que gane el sí en las 2 consultas populares. Es una oportunidad. Este es un triunfo simbólico, porque el modelo petrolero es tan grande que hay que ir cerrando progresivamente ese modelo petrolero y minero, ¿sí? E incluso dejar de abrir, ¿no? Pero la oportunidad grande es que anglosajones, europeos, asiáticos están demandando calidad agroalimentaria, porque efectivamente se dieron cuenta que comían muy mal y que un virus relativamente sencillo, el COVID, ahora que ya, digamos, estamos llegando a conclusiones científicas sobre el COVID, es uno de los virus más sencillos de la humanidad. Una estructura que con apenas jabón ya se rompe, ¿no? Los virus anteriores eran efectivamente mucho más fuertes. Si ese virus tan débil le ganó a la humanidad y la logró matar por millones, entonces efectivamente el mundo está demandando este momento agroalimentos. A alguien se los tiene que ofrecer y no van a ser los mismos sitios. ¿Qué es lo que circula en el mundo, no? Trigo, maíz, arroz, papas, la mayoría en los casos en altos volúmenes transgénicas, y no tienen capacidad nutritiva. Nosotros, Fabricio Belki, tenemos 230 semillas en la sierra, 180 semillas en la costa, y estamos llegando a descubrir un centenar de semillas en la Amazonía, deseando tampoco no entrar muy adentro porque haríamos lo mismo que el modelo petrominero. Pero solo ahí tenemos 400 ofertas de semillas. Esto efectivamente no va a funcionar si es que exportamos un quintal de quinoa por mes, por campesino. Esto va a funcionar si le ponemos 500 millones de dólares de inversión pública con el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, ¿qué decía hace rato Belki y Fabricio? La gente no puede votar por el pasado, porque primero unos nos están convenciendo que el que nos gritaba es mejor que el que nos golpeaba, entonces volvamos al que nos gritaba. Otros nos están convenciendo que por miedo al uno no caigamos efectivamente en ese pasado. Los dos pertenecen a estos últimos casi ya 20 años de desastre en nuestro país. Hay que lograr construir este efecto esperanza, esta posibilidad de una apuesta a que una de estas alternativas que están disputando este
efecto pasado pueda decirnos ese es el escenario futuro. La famosa tercera vía, dice usted. Puede ser llamada la tercera vía. Bueno, todos se dicen de la tercera vía, ¿no? Todos se dicen de la tercera vía, pero insisto, tres elementos, ¿no? Primero, que efectivamente tenga una idea en temas de seguridad que no raye en el populismo penal, que no hable de declarar guerras en las cuales finalmente nunca ponen a sus hijos como muertos. Segundo, que tenga esta claridad económico-productiva que es la que nos urge en este instante. Y tercero, que sea capaz de unir con esperanza un mensaje de futuro, un mensaje que no nos implique regresar ni al pasado inmediato ni al pasado de más allá. Este periodo por el cual los ciudadanos iremos a las urnas será de transición, como se lo ha denominado de alguna manera. ¿Qué debe esperar el Ecuador, más allá de quienes lleguen, más allá de quienes ganen? ¿Qué debe esperar el país del Ejecutivo y del Legislativo en este año y medio? Porque también se generan muchas expectativas, se ofrecen también muchas cosas que en la práctica es muy poco probable que se puedan cumplir. Entonces, ¿qué realmente debemos esperar? Pues mire, yo le diría a los ciudadanos y ciudadanas, primero, que no esperemos. O sea, primero que tenemos que actuar, que la democracia real y este momento nos está demandando, como lo hemos hecho en otros instantes de nuestra historia, a organizarnos, reunirnos, encontrarnos en el parque, volver a recomponer tejido organizativo, porque solo así, indistintamente incluso de los resultados finales, podemos presionar a las fuerzas políticas del Parlamento, que a su vez tienen que hacer contrapeso con el Ejecutivo. Miren, ciudadanía, el Ecuador tiene más o menos 30.000 millones de dólares cada año, y cada vez que cambiamos un gobierno hay algo que se llama el Plan Nacional de Desarrollo, que es el que va a definir cómo se ponen esos 30.000 millones de dólares durante cada uno de esos años. Nosotros tenemos que hacer un efecto de presión social sobre los asambleístas que a su vez en septiembre, octubre van a estar, si es que fuera en primera vuelta, que yo dudo mucho, va a haber una segunda vuelta, estoy convencido, o en diciembre máximo van a estar discutiendo dos instrumentos a la vez, ese Plan Nacional de Desarrollo y el Presupuesto General del Estado. Entonces ahí la ciudadanía tiene que presionar para que efectivamente la inversión pública se vaya a la política pública que aproveche las grandes oportunidades que tiene este país. Si es que logramos empezar esa batalla, que es una batalla real, no es una guerra ficticia, no es una guerra en la que vamos a poner los muertos, vamos a empezar a ganarle a las narcoestructuras que están seduciendo a los jóvenes, que están seduciendo a los niños, de los que se hablaba hace un momento, y en efecto vamos a empezar no solamente a salir de este vado en el que nos encontramos, sino vamos a empezar un nuevo proyecto de país, que es lo que nos urge. Las grandes sociedades han mirado a 20 años qué quieren hacer con ese país o con sus sociedades. Y entonces, claramente, teniendo clara la película de la visión a 20 años, se sabe qué hacer cada año. Y por lo tanto, la ciudadanía, en efecto, en esta dinámica se politiza más, participa más. Ahora, lo de la unidad es un ideal, es lo deseable. Existimos ecuatorianos que hemos planteado desde nuestras trincheras, desde nuestros espacios, una necesaria unidad. Yo mismo lo dije la semana anterior. Yo hubiese imaginado que el asesinato del alcalde de Manta, por ejemplo, que es un hecho coyuntural terrible ocurrido hace una semana, debió haber marcado un punto de inflexión. Yo hubiese esperado que el presidente de la República haga un llamado a la unidad. Yo hubiese esperado que los 8 candidatos presidenciales se reúnan y juntos, más allá de las diferencias, emitan un manifiesto frente a esta situación. O sea, yo utópicamente aspiré a algo que finalmente no se dio. Y yo le decía a la audiencia en estos días, doctor, el último gran episodio de unidad, si no es el único que hemos tenido en estos 44 años de vida democrática, fue el conflicto bélico del Alto Cenepe en el año 95. Fue el último. De ahí no hemos tenido otro episodio de unidad. No nos unimos en torno al terremoto o después del terremoto del 2016 porque siempre hubo ahí espacios de desunión o fue una unidad parcial que duró muy poco. ¿Quién garantiza que en estos tiempos, en este momento, con un país tan polarizado, se pueda alcanzar ese ideal de unidad, doctor? La supervivencia, Fabricio. Yo también quisiera que la unidad sea el resultado de la razón, que por racionalidad nos demos cuenta que ya es momento de percatarnos de que este puede ser el fondo, pero lamentablemente no. Quienes hemos leído la historia mexicana y colombiana sabemos que todavía no hemos tocado fondo. Y lamentablemente, como no nos percatamos, hasta que no explote una bomba, y no se los deseo, por supuesto, pero está en un sitio ubicado lamentablemente muy estratégicamente para cualquier visión criminal, pero hasta que no explote una bomba en donde creemos que es inmune el espacio, de la misma manera que pasó en Bogotá, en Ciudad de México y otros fenómenos, no nos vamos a dar cuenta de la magnitud del problema. Entonces, por supervivencia nos vamos a integrar. Por eso es que
los proyectos del 30%, aunque sean muy fuertes, no son capaces de unir al país. Los proyectos del 15% tampoco. Son capaces de unir al país quienes dejen la puerta abierta, quienes abran la capacidad de hilos para tejer hacia sectores que no son exactamente igual a ellos. Este es un proyecto con las pequeñas y medianas empresas, con los industriales sanos y decentes, con los empresarios que no evaden impuestos, pero por supuesto con el 90% de la fuerza laboral de este país, que son las trabajadores, quienes si no trabajamos, no comemos. Ustedes, nosotros, si no generamos tiempo de vida para poder llevar el plato a la mesa y efectivamente poder hacer real nuestros sueños, que se ven amenazados por lo que estamos viviendo o se han visto estancados o pausados, en ese porcentaje estamos el 90%. No hay proyecto que reúna ese porcentaje, pero con que una de estas fuerzas políticas tenga la capacidad de botar los hilos para que nos tejamos en conjunto la mitad más uno, ese es el mejor inicio. Lo otro efectivamente es utópico. Ya desearía yo que algún día nos podamos tomar de las manos los 18 millones de ecuatorianos. Suena lindo. Con que 8, 9 millones de ecuatorianos, entre las clases populares, clases medias, productores, pymes y demás segmentos de la sociedad, de aquellos que producimos el valor de trabajo, entendamos la oportunidad y que esa oportunidad además nos va a sacar del sufrimiento que estamos y nos va a permitir sobrevivir y efectivamente no entrar en episodios más al fondo del fondo que ya tocamos, entonces ahí tendremos un proyecto de unidad nacional. Y es muy pragmático, es muy viable, porque somos una especie que se une por supervivencia. Yo en ese aspecto me considero quizá pesimista en el sentido de que yo no veo una clase política madura en nuestro país que al menos haga esos esfuerzos que usted hace referencia. A mí me resulta todavía muy utópico, muy lejano. Claro, no va a pasar por razón, estoy convencido. El racionalismo no ha llegado todavía a esta especie, más bien se está haciendo cada vez más irracional. No estamos uniéndonos, nos estamos fragmentando hasta en la familia, si somos sinceros, ¿no? Somos capaces de matarnos por una herencia. Pero para no irnos mucho a lo abstracto, la supervivencia es la clave. Es decir, como usted manifiesta, todavía el asesinato en Manta de un alcalde lo vemos lejano. 3 millones de quiteños, 3 millones de guayaquileños, 1.500.000 de cuencanos, toda la Sierra Centro suma otros 2 millones. Tiene que percatarse que la única forma de que esto finalmente no nos termine tocando a todos esos millones de ecuatorianos y ecuatorianas va a ser uniéndonos. Si no nos damos cuenta con lo que ya ha pasado, lamentablemente nos daremos cuenta, como nos dice la historia de nuestros países vecinos, con lo que va a pasar, que es peor que lo que ya ha pasado, ahora, sin lugar a dudas. Ahora, yo le pregunto a usted si usted ha notado que los 8 binomios presidenciales, los 8 candidatos a la presidencia de la República, ¿tienen claridad sobre la transición que se viene? ¿O nos siguen hablando de demasiadas cosas sin aterrizar y entender que lo que se viene es un periodo muy corto en el cual se necesitan soluciones y acciones concretas? Mire, la esperanza del país no puede estar en exclusivamente el presidente o presidenta de la República, ¿sí? La esperanza del país tiene que estar en que esta consigna se vaya convirtiendo en una consigna de país. De los 8 binomios yo creo que hay cómo descartar, pero no hay que descartar con las fórmulas tradicionales. Es decir, si seguimos, por ejemplo, votando por el mal menor, no va a pasar nada. Efectivamente, ese voto del mal menor no es nuevo. Hemos venido eligiendo así durante los últimos 20 años. O el menos malo, como dicen algunos. El menos malo, y no nos ha llevado a ningún lado. Si votamos por la primera fuerza, porque nuestra cabeza nos dice que hay que escoger la primera o la segunda fuerza, tampoco va a pasar nada. Me parece importante hacer esos tips de descarte, ¿no? Si es que sus candidatos tienen a los mismos en la asamblea, que ya estuvieron y que no les queríamos el 93% de ecuatorianos, cambie de candidato. Si su candidato está a favor del Yasuní o la minería, cambie de candidato. Si su candidato quiere aprovechar su miedo con el populismo penal, entonces viene a aprovechar el terror que le tenemos a las estructuras delincuenciales, pero no tiene ninguna idea de cómo sustituir programáticamente ese miedo, cambie de candidato. Otro tip importantísimo, ya dejemos de votar de manera absoluta, no nos sirve para nada. Cambie la forma en la que vota para el Ejecutivo respecto al Legislativo. Los mejores parlamentos del mundo son aquellos que han logrado constituir al menos 3 o 4 fuerzas políticas más consolidadas. En la anterior elección hubieron 4 fuerzas, pero pues 2 de ellas... Eso le iba a decir, pues en la asamblea anterior tuvimos 5, 4 en realidad. Revolución Ciudadana, Pachacutic, Izquierda Democrática, Partido Social Cristiano. Y después tuvimos al movimiento oficialista, creo. O sea, tuvimos 4 organizaciones políticas que fueron incluso bancadas. 2 de ellas no tenían paloma idea que iban a llegar al poder, Fabricio. No se imaginaron ni de balas que iban a sentarse en el Parlamento, ¿no? Las fuerzas jaladas por Javier y por Yacu no tenían, ni se imaginaban que iban a llegar. Ahora hay una disputa de 4 fuerzas con mayor
digamos, claridad y por lo tanto los cuadros que se han puesto en las dos fuerzas, que ya no son las tradicionales, pueden resultar interesantes. Uno nunca va a encontrar un parlamento que sea distinto a nuestra sociedad. Nosotros como sociedad somos difíciles. Yo citaba hace rato lo de las herencias. Si creemos que las negociaciones del parlamento son turbias, revisen cualquiera de los despachos de los abogados cómo llegan las familias por las herencias y qué terminan haciendo. Lo que importa no es tanto que las fuerzas políticas no tengan acuerdos. Esa es la democracia moderna. Todavía no nos hemos inventado un reemplazo de ello. Lo que importa es que esas fuerzas al menos vengan con mínimos programas y esos programas sean parte también de la negociación. Creo ahora que las 4 fuerzas que están en disputa, de las 8, efectivamente tienen conciencia real de que van a llegar al Parlamento y la estructura de los candidatos fue mucho mejor que en la anterior. Entonces, por lo tanto, yo veo quizás una mejor calidad que supere el 7% definitivamente del Parlamento. Eso solo lo sabremos más adelante. Pero insisto, la clave ahorita que estamos en el momento del voto es deje el absolutismo. O sea, no le dé todos los votos del Parlamento a su candidato a presidente porque es falsa esa idea de gobernabilidad. ¿Usted cree que se dio a mantener el voto personalizado, el voto por personas? Todavía hay una inmensa discusión entre los sistemas de votos, ¿no? Sabe que a mí siempre me hizo ruido porque me parece que cuando esta fórmula se aplicó en el año 97, porque hasta el año 96 elegimos en plancha como elegimos hoy, y a partir del 97, cuando se integró la Asamblea Constitucional de San Joaquín, empezamos a votar por personas y eso se mantuvo hasta la elección de 2019, que fue la elección seccional, se pulverizó el voto ideológico. Pero claro, ahora alguna gente dice... Tengo que votar por una sola lista y ya no puedo escoger. ¿Usted qué opina ahí? Mire, yo creo que no hay que volver al voto personal, ¿sí? Porque efectivamente concentraba las primeras fuerzas políticas y no permitía la presencia de las denominadas minorías y por lo tanto no permitía democracias de 3, 4, 5 fuerzas políticas, que son más sanas. Los bipartidismos han fracasado, veamos la experiencia colombiana, y también han fracasado algunas estructuras en las cuales hay control total del poder porque el Parlamento no te dice nada. Si la mayoría es del presidente y no le va a hacer efectivamente ningún contrapeso, no sirve la democracia. Pero también no sirve si la gran mayoría está completamente en oposición porque no pasa nada. Entonces ese es el juego matemático de que haya 3 o 4 fuerzas políticas, porque existe un efecto de desplazamiento de la tercera y la cuarta que permiten un margen de acción para bien, a veces también Pero para mal. Hubo una gran oportunidad en este periodo y la desperdició tanto la Asamblea cuanto el presidente Lasso. Por la calidad de esas personas que no tenían idea que iban a llegar al Parlamento. Pero conceptualmente sí podía funcionar. Podía funcionar. E incluso de alguna manera, si usted se da cuenta, de alguna forma funcionó. Lo que pasa es que la ciudadanía en su despolitización no sigue el día a día del Parlamento. Ustedes siguen el día a día del Parlamento. Existieron votaciones que fueron establecidas en, digamos, mayorías que se iban convirtiendo en móviles. No nos gusta, pero entonces si no nos gusta, no estamos de acuerdo con nuestra condición humana, porque así somos. Así somos y nuestras democracias por el momento no han mejorado, no han evolucionado hacia otro sistema. Entonces ese es otro importante tip. Y finalmente, en la medida de lo posible, ciudadano, ciudadana, revise los proyectos y los programas, ¿no? Hay ahí elementos claves. Uno posiblemente no alcanza a leerse las 80, 90 páginas de cada programa, escucha estos generadores de opinión, estos espacios que van planteando posibilidades para discutir y van nutriendo y alimentando su criterio. Pero no significa que no existe la posibilidad, incluso con la inmensa afluencia de redes sociales, de llegar a tratar de descubrir las 2, 3, 4 ideas centrales que está teniendo cada candidato. Correcto. Doctor, gracias por el tiempo. Muy amable. Gracias. Interesante para la reflexión, Encantado. la postura del analista Aquiles Hervás, aquí en A Primera Hora. Muchas gracias por su gentileza. 8:07, voy a la pausa.